Bien, buenas tardes nuevamente con ustedes. Vamos a compartir nuevamente un nuevo tema que generalmente se aplica cuando existe alguna situación, un evento inesperado, como un accidente masivo, por ejemplo, en una empresa o un grupo de trabajadores que está desarrollando alguna actividad ha de sufrir por una de esas cuestiones que se llama accidente de trabajo, una falla de la maquinaria, un problema en el medio ambiente, y también se acuerdan a algunas personas que el mismo trabajador que tiene algunos problemas, sobre todo en el tema del comportamiento, pueden ser causa de provocar este tipo de accidentes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es revisar un poco cómo es que vamos a encarar una emergencia de este tipo, una emergencia en la cual haya una cantidad de personas que se han accidentado o haya algún evento, por ejemplo, como una inundación o alguna de esas situaciones que provoquen daño material en las empresas y también provoque daño a los trabajadores, ¿no? Entonces estamos hablando de esto que se conoce como la elaboración de un plan de emergencia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de un plan de contingencia? ¿Qué significa un plan de contingencia? A ver, ahora nosotros en el tema de salud estamos bajo un plan de contingencia, ¿no? Y se llama el plan de emergencia sanitaria debido a la presencia del coronavirus en muchos países, incluyendo el nuestro, ¿no? Entonces se está viviendo bajo la planificación de contingencia elaborada. Apenas se conoció que la posibilidad de que el coronavirus pudiera afectar a nuestra población, ¿no? Aunque tuvimos Podría. tuvimos tiempo para hacer una planificación mucho mejor, que podía seguramente evitar llegar a los extremos a los que estamos avanzando en este momento con este problema, es que la planificación se ha ido más bien improvisando, dejando un poco de lado los protocolos, las normas que estaban o que se deberían establecer para este tipo. Pero no es culpa de las personas que están dirigiendo el país, sino que la falta de conocimiento del comportamiento de esta epidemia, una pandemia, diremos, ha hecho que en el camino vayamos buscando formas, que vayamos improvisando actividades que vayan mitigando, digamos, el resultado que podría tener esta emergencia, ¿no? Por ejemplo, aparte de los 2 meses que hay entre la aparición del cuadro en China y la aparición de los casos acá en Bolivia, podíamos bien haber elaborado, podíamos bien hecho una planificación adecuada, además de la planificación, el equipamiento necesario, lo que hubiera mitigado de alguna manera los resultados posibles de esta emergencia. Hoy estamos en plena emergencia, hay muchos resultados que cuesta la vida de mucha gente, hay profesionales, colegas nuestros, hay personas que en el afán de tratar de que se cumplan las normas, como los policías y algunos otros, también han sido víctimas de la emergencia, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones se dan este tipo de planes, ¿no? La planificación de emergencia, que también lo conocen como un plan de contingencia, ¿no? Pero hay una leve diferencia. La de contingencia generalmente es casi inmediata, ¿no? Hoy surge el desastre, mañana ya debemos tener un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque generalmente son eventos que van a
aparecer en forma intempestiva, a veces no nos van a dar tiempo para reaccionar, sino más bien solamente ya para desarrollar actividades para disminuir los resultados que podría haber por este evento, para disminuir o limitar el daño que podría sufrir la población. Entonces ahí le llamamos el plan de contingencia. En el caso, en cambio de la planificación de emergencia, que es muy parecido, tiene los mismos pasos y todo eso, más bien nos da un pequeño espacio en el cual podemos organizar, podemos primero planificar, o nos va a dar tiempo de organizar, va a haber tiempo para dirigir, va a haber tiempo para controlar, evaluar y supervisar todas las actividades que van a realizarse frente a la presencia de una emergencia. En este caso, este segundo caso es el que nos estaría tocando ahora, ¿no? Nos dio como 2 meses para poder desarrollar actividades de prevención, preparación y todas esas cosas que se ha hecho, pero se ha hecho muy poco y todavía falta más. Y estamos viendo hoy que todas esas situaciones que se han planificado han sido rebasadas. Igual en una empresa, en un lugar donde haya mucha gente que esté desarrollando, también ocurren este tipo de situaciones. Incendios, explosiones y otro tipo de eventos que pueden hacer que se presente daño al material, a los equipos y también daño a los trabajadores. En este tipo de casos, entonces, vamos a organizar esto que se llama planificación de emergencia. En realidad, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es crear, sobre todo, una cultura preventiva fundamentada en la necesidad de controlar y manejar en forma organizada las condiciones laborales causantes de desastres con el fin de disminuir la siniestralidad, o sea, la muerte de los trabajadores significa, y proteger la salud de los trabajadores y los bienes materiales de las empresas. Entonces, se dan cuenta, aquí hay dos palabras claves. Uno, que es preventiva sobre todo, lo cual se supone que en todas las empresas o todos los empleadores que tengan establecimientos donde haya ocupando gente que trabaja, ya tienen que ellos imaginarse la posibilidad de que exista un desastre, ¿no? Un incendio, si estamos en un área donde hay generalmente terremotos, también prever los terremotos, y es un área donde la posibilidad de que haya inundaciones también ya habría que prever. Y con estos puntos de vista, crear planes para cuando se produzcan este tipo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, disminuir, limitar o eliminar la siniestralidad. Eso quiere decir disminuir o limitar o evitar la muerte de los trabajadores. Y también proteger la salud de los mismos, ¿no? Además de que paralelamente, las empresas, los empleadores generalmente también siempre van a ver de que el material, los equipos que tengan en la empresa no sean dañados. Ese es básicamente el propósito de este tipo de planificación, ¿no? Entonces ya sabemos, prevenir, controlar y manejar en forma organizada las condiciones laborales causantes de desastres. Generalmente se dan en situaciones graves como el tema de explosiones, todas esas situaciones que van a provocar este tipo de situación. Entonces, pero para eso nosotros, dependiendo del tipo de riesgo, conocemos los riesgos que se manejan o se gestionan en el tema de salud ocupacional, el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, que nos va a determinar el tipo de emergencia que tenga. Por ejemplo, si hablamos en el área de salud, el riesgo que mayormente puede afectar a este área es el riesgo biológico. La presencia o salida de algún agente patológico que puede provocar, muy virulento, que puede provocar problemas a la salud de los trabajadores y también de la gente que está en torno a este establecimiento de salud, sobre todo en laboratorios
donde por el tipo, por el nivel que sea el establecimiento, trabaje también con agentes bastante graves para el tema de la salud de las personas. A ver, si nosotros recordamos un poco los niveles de bioseguridad, vamos a hablar de un nivel de un primer nivel de bioseguridad, sobre todo que se está a nivel de los hospitales o instituciones de primer nivel, ¿no? Centros de salud, puestos de salud, hospital básico, donde tiene un laboratorio básico y que además el tipo de exámenes que se desarrolla generalmente son agentes que sí se pueden controlar, que pueden provocar problemas de salud en el exterior, pero que en el laboratorio de primer nivel generalmente no son demasiado problemas. Y así vamos llegando hasta el tercer nivel y es más, hasta el cuarto nivel. El cuarto nivel que correspondería al cuarto nivel de salud, que corresponde a centros especializados donde se hace la atención de los pacientes, además el estudio de los pacientes o de los problemas de los pacientes, también tienen laboratorios de este nivel y trabajan con agentes biológicos de mucha peligrosidad, ¿no? Podemos citar el ébola, el VIH. Entonces, estos, si hubiera alguna situación, un accidente, podrían provocar patología no solamente al personal, sino también a las personas que están en torno al establecimiento, en torno al laboratorio y ir un poco más allá. Entonces, nosotros tomamos en cuenta este tipo de situaciones, sobre todo para el área de salud. Los riesgos tecnológicos, el avance tecnológico, el que conocemos hasta ahora, nos ha ofrecido mucho avance, ha facilitado mucho el trabajo de las personas, pero también en la medida en que ha ido avanzando, ha ido aumentando el nivel de riesgo para cada uno de los trabajadores que van a utilizar la tecnología y desarrollar sus actividades. Un solo ejemplo. En el caso de salud, los médicos normalmente antes, hasta inclusive en el periodo en que yo he egresado de la universidad, básicamente el diagnóstico era clínico, ¿no? El médico tenía que saber exactamente cuáles eran las referencias clínicas que nos permitirían hacer un diagnóstico. Ahí podríamos decir, por ejemplo, que el médico, el urólogo, no requerían ese, o no tenían ese entonces medios de imagenología, como hoy no tiene medios de endoscopía para poder apreciar directamente. Así que el diagnóstico lo hacía en el caso, por ejemplo, de una prostatitis a través del tacto. Esos dedos del médico especialista en esto podían darnos la información del tamaño, la consistencia, la superficie irregular, la movilidad, el punto doloroso o no doloroso, y lo que nos orientaba en el diagnóstico. Acababa de hacer el tacto del médico y decía, lo que hay que hacer, hay que intervenir, hay que sacar eso porque está camino a convertirse en un adenoma de próstata, ¿no? Hoy, al contrario, gracias a la tecnología, lo que decimos es, sí, muy bien, está bien, parece que fuera un problema de este tipo. Lo que vamos a hacer es confirmar, vamos a hacer tomografía, vamos a hacer ecografía, usamos la tecnología, ¿no? Y en la medida en que hemos ido avanzando, también han ido avanzando los riesgos. Hoy sabemos que todos estos aparatos tienen radiación, ya sea ionizante o no ionizante. En cualquiera de los dos casos son riesgos físicos que van a dañar la salud de las personas, van a dañar la salud de los trabajadores. Por lo tanto, les decía, en la medida en que la tecnología ha ido avanzando, también el riesgo ha ido avanzando. Es otra posibilidad de que se pueda producir ese tipo de eventos en los lugares de trabajo. Tenemos los riesgos criminales donde ya ocurre sobre todo ya por voluntad de personas, ¿no? Aquello que se conoce como crímenes de lesa humanidad, el asesinato en forma masiva, masacres que se producen en algunas oportunidades por un encuentro entre el ejército y la población y todas esas cosas que también
También podemos hablar del riesgo químico en aquellas áreas de trabajo donde la materia prima con la que desarrollan sus actividades son sustancias químicas. Podemos citar un ejemplo, los joyeros, por ejemplo, son gente que está trabajando y manipulando generalmente el mercurio, ¿no? El famoso mercurio que lo conocen como azogue y que están manipulando permanentemente, sobre todo para que el polvo de oro o el oro se consolide en una sola pieza y puedan así trabajar. Entonces hay este tipo de... El otro riesgo es el riesgo físico, aquel en que aquel grupo de trabajadores que desarrollan sus actividades, sobre todo en áreas, por ejemplo, abiertas. Gente como los agricultores que están expuestos a riesgos químicos por el uso de agroquímicos para proteger sus productos o su producción, y también el tema de la exposición al sol, por ejemplo, días calurosos que pueden terminar provocando problemas serios a los trabajadores que van a afectar a la salud individual, también colectiva, ¿no? Entonces, todas estas situaciones las podemos considerar como posibilidad de que estos eventos que puedan dañar a los trabajadores o la salud de los trabajadores o provocar decesos o muerte de algunos trabajadores, o también provocar grandes pérdidas en el tema material, equipos, herramientas, infraestructura. Entonces, están presentes como posibilidad de producir este tipo de eventos para los cuales tendríamos que estar preparados, ¿no? Lo primero que hacemos en este caso es precisamente si se trata de un evento que ha ocurrido y ha ocurrido, o sea, un evento inesperado, por ejemplo, un terremoto, o puede ser una explosión que no estaba prevista, no estaba en nuestro libreto, porque sí se puede hacer prevención. Como ustedes se acuerdan, en el tema de prevención de riesgos, habíamos hablado que los empleadores, las empresas, los trabajadores, ahora están adquiriendo la cultura de hacer planes de prevención de riesgos, en los cuales normalmente viendo la posibilidad de ocurrencia de estos, prevén una serie de pasos, una serie de planificaciones que inmediatamente esta se produce, se activa. Entonces, en ese caso estamos hablando de un plan de contingencia. En cualquiera de los dos casos existe una de las primeras medidas que se hace son las brigadas de emergencia. Esto significa organizar, agrupar a un grupo de personas a las que vamos a organizarlas, las vamos a capacitar y además les vamos a entrenar y dotar materiales para las actividades principales en el caso de que haya una situación de la que hemos nombrado, prevenir, controlar, reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo sobre todo de reducir pérdidas humanas y o materiales. A esto que acabamos de leer se le da un nombre y se llama mitigación. Entonces, para nosotros las brigadas serían equipos de primera línea para realizar mitigación inmediatamente se haya producido el evento que va a provocar una emergencia, ¿no? Entonces, este equipo es un equipo que ya conoce, sabe, está orientado, está capacitado en las actividades que debe realizar. En algunos casos, como por ejemplo, en situaciones en las bastante graves como aquellos pueblos que están cerca a los mares, ¿no? Y saben que puede ocurrir una de estas situaciones, ellos inclusive ya conocen la actividad que deben desarrollar. Inclusive en algunos casos se hacen los simulacros. En alguna ocasión, por ejemplo, nosotros hemos visto que haya simulacros en el aeropuerto, ¿no? La policía, los bomberos, los trabajadores del lugar hacen una especie de entrenamientos de la posibilidad de un desastre y ellos entrenan la forma en la que deben reaccionar o cuál es el papel que van a desarrollar si hubiera uno de estos eventos.
Entonces, en otros países, casi todas las instituciones donde pueden o puede existir el riesgo, tienen esta costumbre de hacer simulacros, ¿no? Acá todavía tenemos muy poca costumbre de hacer simulacros, solo como les digo, se han hecho algunas casas comerciales grandes, como los supermercados. He visto también que han hecho en el aeropuerto, pero ya en otros lados, como por ejemplo en las escuelas, las universidades, no, no hemos visto, no hay la práctica de este tipo. En otras ciudades sí en el año por lo menos se hacen 2 o 3 simulacros, de modo que las personas, incluyendo los niños pequeños, si son establecimientos de educación de niños, conocen dónde deben y cómo deben salir. Y si es una emergencia, por ejemplo, en una comunidad cerca al mar, ellos y hay una inundación, saben qué es lo que deben tomar, entre ellos su documentación y algunas cosas más necesarias. O sea, estos niños ya están preparados desde temprana edad para poder y hacer frente a este tipo de situaciones. También para poder desarrollar esta planificación tenemos que ver las fases que la vamos a ir identificando de a uno para poder tener un horizonte más amplio y saber qué es lo que debemos hacer en la planificación. Primero, hay que determinar determinación de necesidades. Hay 1000 formas de hacer la determinación de necesidades, pero una de las formas es precisamente hacer consulta a la población sobre la posibilidad de desarrollar actividades si hubiera una situación de riesgo. Entonces, con la población se van recogiendo ideas y se va priorizando el tipo de necesidades que podrían necesitarse para una situación de emergencia. Por ejemplo, en una situación donde haya un problema, por ejemplo, con el agua. Entonces, una de las actividades prioritarias va a ser preservar la cantidad de agua para la población para que esto no signifique un problema más que se sume al desastre que puede haberse producido, ¿no? Entonces, así, uno de los principales pasos es la determinación de las necesidades. Hay varias técnicas para desarrollar esto. Ver también el análisis de vulnerabilidades. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso cuando hacía mi trabajo todavía muy joven. Estuve en un cuerpo voluntario de personas para ayudar. Nos enseñaron, por ejemplo, el trazar croquis o mapas para identificar los riesgos e identificar los lugares por donde podríamos evacuar a las personas en situación de inundación. Entonces, podíamos identificar a través de estos mapas las familias más vulnerables, las familias donde había personas que requerían ayuda para evacuar y las familias donde había gente que podían ir y podían ayudar a evacuar a estas personas que no lo podían hacer solas, ¿no? Entonces, es parte de la planificación. Y ahí la gente, cuando sucede el problema, ya sabe, conoce qué es lo que tiene que hacer y evitamos o disminuimos, sobre todo, la posibilidad de haber mucho más daño en la casa. Tenemos que hacer la segunda fase, el tipo o la definición de clase, ¿no? En la cual vamos a tener que identificar cuál podría ser el tipo de desastre que podría afectar. En este caso, en el caso nuestro, el tema del desastre, o diría de la emergencia sanitaria, si bien nos hemos enterado, ha sido con un tiempo más o menos de 2 meses y un poquito más, pero que no se ha pensado que hubiera tomado la magnitud que ha tomado ahora, ni la velocidad con la cual se ha diseminado esto. Esto ha hecho de que muchas de las cosas que podían haberse hecho con anterioridad, preveyendo esta situación, no se hayan hecho, ¿no? Ahí nos han desnudado, por ejemplo, que en el tema de salud, el sistema de salud no está funcionando. No es recién, es desde años, ¿no? Si se dan cuenta, en el tema de la infraestructura de salud, si hay algo de infraestructura, creo que se debe
a las últimas construcciones que han habido, ¿no? Porque luego las construcciones que tenemos, los hospitales principales siguen siendo aún, o siguen teniendo infraestructura de hace años, cuando la iglesia era la principal manejadora o gestionadora del tema de salud en Bolivia, ¿no? Entonces, es una de las situaciones que se tiene que hacer, ver la situación o determinar la posibilidad de que se pueda producir este tipo. En los oficios, en los trabajos, igual. Si se acuerdan ustedes un poco, acá vamos a aplicar lo que se conoce como epidemiología laboral. Identificar el área donde haya más riesgo, identificar el área donde ya han habido antecedentes de lesiones, accidentes o este tipo de eventos, ¿no? Esta información nos va a permitir tomar decisiones de prevención, nos va a permitir también tomar medidas de mitigación si es que el cuadro, el evento ya se ha producido y no estamos preparados. Entonces es importante. Luego ver el tema de la composición, cómo va a estar compuesto, sobre todo el equipo, la brigada que va a estar a cargo de la gente que va a requerir ayuda, ¿no? De principio hay que hacer apoyo a las personas, ¿no? Hay que ver el tema de la salud, hay que ver el tema del daño, hay que asegurar sobre todo el tema de la alimentación, si es que vamos a hacer una evacuación de muchas personas, si hay lesiones en un lugar donde podría haber habido una explosión, tendremos que ver también a qué lugar vamos a remitir a las personas que hayan sufrido daño, qué establecimiento de salud se va a hacer cargo de velar por estos que han sufrido accidente, todas esas situaciones, ¿no? Aparte de que si, por ejemplo, se tratara de una emergencia grande donde vamos a tener que evacuar a una cantidad, también una de las cosas importantes es ver sobre todo el saneamiento básico. Agua, excretas y residuos, que también, si es que no se prevé, se convierte en un problema bastante serio para este tipo de situaciones. Luego, las normas o reglamentos que se tienen que establecer. Bueno, existen algunas pautas ya de este tipo de actividades, pero que dependiendo de las necesidades, nosotros a través de las brigadas, a través de las comisiones que se formen para poder prever esta situación, se pueden incrementar, mejorar, acomodar estas normas a la situación en la que se va a vivir, digamos esto. Lo mismo que viendo el tema de la posibilidad de uno de estos eventos, tener a mano equipos e implementos urgentes que nos van a permitir reaccionar más fácilmente y poder mitigar y disminuir la posibilidad de letalidad o daño a las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que haya una explosión, seguramente vamos a tener que tener un equipo para apagar incendios, vamos a tener un sistema eléctrico para poder cortar si se requeriría, si fuera parte del desastre. Entonces, todas estas situaciones que también se tienen que ver en este tipo de planificación, a lo que se llama generalmente recursos, ¿no? Y el personal, no todas las personas van a poder intervenir como parte de la brigada, pero los que intervengan sí tienen que saber qué es lo que van a desarrollar, ¿no? Imagínense que haya una explosión de un tanque que contenía una gran cantidad de sustancias químicas y que por falta de capacitación una persona se meta a esto sin identificar la sustancia química, lo que va a surgir es más daño, ¿no? Entonces, para eso es importante que las brigadas tengan capacitación, tengan información y además se los haya preparado para encarar este tipo de eventos. Y finalmente, el mantenimiento y la motivación. Mientras dure la emergencia, mientras el evento esté en la fase de resolución, en la fase de mitigación, nosotros vamos a tener que tener una forma de poder animar a la gente, de poder tratar de que estos se olviden y de modo de que no sean afectados también por esta situación, ¿no? Normalmente en la organización de estas brigadas, por ejemplo,
en los trabajos, en los empleos donde va a haber, se realiza la formación de un directorio muy rápidamente. Generalmente hay un director de plan de emergencia que en muchos de los casos lo ocupa una representación del empleador o el mismo empleador, ¿no? Va a haber un coordinador de plan de emergencia que se refiere al gerente o al administrador de cada uno de los establecimientos donde ha habido este evento, y además que conoce y maneja la logística de la empresa, entonces le va a ser mucho más fácil desarrollar esta actividad. El grupo de prevención es un grupo que va a estar preparado para ver, sobre todo para cumplir la actividad de evaluación. Evaluaciones periódicas como las supervisiones y evaluaciones finales como las evaluaciones de fin de año para ver cuál es la situación de la empresa y la posibilidad de que estos riesgos todavía estén presentes en el lugar y la preparación de cada una de las personas que componen la empresa o el lugar de trabajo donde va a ocurrir el evento, ¿no? Y finalmente, las brigadas de emergencia. Acá sí, no vamos a requerir una capacitación especializada, sino que tengan habilidades, por ejemplo, el apoyo físico, la entrega de alimentos, la distribución de algunos recursos que va a ser necesario con las personas que requieran ayuda, y todas esas cosas. Entonces, es una parte importante también de las brigadas, que van a ser la parte operativa y van a permitir desarrollar las actividades. Entonces, vean, es un plan que está observando la posibilidad de que se prevea. Entonces, sí es una actividad de prevención, mientras no se esté produciendo el evento. Y para nosotros el plan es un plan de prevención y emergencia que tiene una planificación, tiene una organización, tiene las metas, los objetivos y hasta las formas y técnicas para la asistencia de este tipo. En algunos casos, vamos a tener que armar también grupos de prevención y control de funciones y responsabilidades, ¿no? En situaciones donde no haya emergencia, este grupo va a mantener como mínimo para actuar un grupo, una persona por área. Supongamos que estamos en el hospital, ¿no? Y que en el hospital haya ocurrido un desastre, como el problema en la salida o ¿cómo podríamos decir? La salida de un agente muy agresivo, muy virulento, por un accidente que ha ocurrido en el laboratorio. Entonces vamos a tener que dividir por áreas los hospitales para evitar la diseminación. Un representante en el área de quirófano que vea, que esté permanentemente supervisando de que las actividades que se desarrollen no contaminen, digamos, a este área del quirófano. O un representante en el área de, si hubiera el área de pediatría, si hubiera otro área. Entonces, es una distribución que se va a hacer sobre todo para supervisar y controlar las actividades de prevención que se van a desarrollar en este tipo de situaciones, ¿no? Van a cumplir también las supervisiones periódicas que les decía, aquellas en cuanto se desarrollan sobre todo para detectar errores que podrían producirse o se han producido dentro del evento y que por la supervisión todavía se pueden corregir o enmendar algunos errores que podrían empeorar el evento, ¿no? Entonces, a esto se llama supervisión, monitoreo periódico. Y ya existe, o sea, es una forma de control, pero también hay un control definitivo final cuando ya el evento ha concluido, cuando los efectos del evento ya han ido disminuyendo, limitándose o eliminándose. Entonces, una evaluación para ver el tipo de pérdidas que se ha tenido, una evaluación para ver los decesos que podrían haber habido, todas esas cosas. Esta evaluación o este control no tiene ya posibilidad de enmendar errores porque el resultado ya es definitivo, ¿no? También
En esta se va a realizar entrenamiento con técnicas de prevención y extinción de los eventos que se pueden presentar en el punto de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si hay un incendio o una explosión, debido a que en este área de trabajo se utiliza material combustible y que por una falta de mantenimiento se pueda producir este tipo de accidentes. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente en el tema de prevención es que parte de esa brigada o parte del responsable de ese área debería desarrollar un plan de control, un plan de mantenimiento, un plan de supervisión de todas las actividades o las áreas que podrían significar el riesgo de producir un desastre, ¿no? Entonces, es otra actividad. Y que generalmente, como les decía anteriormente, en lugares donde hay la posibilidad de esto se hacen simulacros, o sea, un entrenamiento tanto de los responsables de las brigadas o los responsables del área, como también de las personas que están en el lugar en el momento del evento, ¿no? Para eso se hacen los simulacros, para eso se identifican las salidas, para eso se identifican los lugares donde pueden estar los equipos o materiales que sirvan para disminuir el daño que pueda producir el desastre. También se realizan inspecciones periódicas, les decía, a las diferentes áreas del punto y reportan las condiciones no seguras para su control. En este caso, cuando estamos hablando de punto comercial,